Bueno, y por último tenemos aquellas obras que simplemente tratan del pasaje de la crecida a través del área urbanizada. Entonces, estos son los típicos pluviales. Va a caer una lluvia y lo que piensa el proyectista de los pluviales es cómo hacer que el agua de esa lluvia llegue a los desagües y se vaya. Muy bien, pero vamos a hacer una revisión de el típico desarrollo de los pluviales, de estas obras supuestamente salvadoras. Los procesos de urbanización son típicamente, siguen una evolución de la siguiente forma. Comienza el proceso, la gente inicialmente se acerca mucho al agua, en la primera crecida, bueno, se pegan un susto y ponen las casas en lugares más altos. Esto ha pasado en el Valle Inferior del Río Chubut y en el mundo entero. Y el agua escurre por un cauce que tiene una curva de aforos, ustedes saben muy bien de lo que hablo, como la de la derecha. Una curva HQ que nos dice cuánto caudal puede escurrir para la altura a la que llegue el agua. Pero ahí no termina el asunto, porque en una segunda etapa, en esa misma etapa, justamente lo que decía, la gente es consciente de la posibilidad de las crecidas y de la consecuente ampliación de los cauces de drenaje, o sea, cauces de crecidas que se pueden llegar a abrir, etcétera, etcétera. En el tercer caso, ¿qué pasa? La población crece. Con ella crece la demanda de tierras para el crecimiento de la urbanización. Y ante la falta de planificación ocurre lo que vemos en la figura. Se construyen viviendas, asentamientos de todo tipo, viviendas, industrias, infraestructura urbana, en zonas que quizás con una recurrencia baja, pero son inundables. Entonces, ahí aparece eh, la vinculación del tema de la amenaza con la susceptibilidad de daños. La inundación, si ustedes miran esta figura ahora, la inundación, o sea, la crecida que llevaba el agua al nivel de la figura, era una crecida que generaba inundación y no producía ninguna consecuencia negativa. La inundación es un fenómeno que toma su matiz negativo precisamente a partir de los hechos que hemos colocado dentro de las zonas inundables y que nos generan ahora los llamados daños por inundación. ¿Y qué hacemos? Bueno, acá llegan los ingenieros. Dice, vamos a hacer los pluviales. Ajá. ¿Y qué me dice usted? Y bueno, mire, vamos a hacer una obra que tiene una eficiencia hidráulica fantástica, que va a tener un hormigón lisito como el vidrio y que va a tener la curva de aforo, fíjese, más baja, y se va a llevar la crecida sin ningún problema. Y además la vamos a cerrar, entonces no va a inundar a las casas. Y si ustedes quieren, construyan barrios nomás porque ya está, hemos solucionado el problema. Ajá, muy bien. Y cuando venga una crecida mayor, ¿qué va a pasar? No, no se preocupe, cuando venga una crecida mayor, fíjese, no puede escaparse del caño. ¿Cómo es la curva de funcionamiento de ese conducto? Cuando se llene ese conducto, va a comenzar a funcionar a presión. La curva HQ, que tenía una función parecida a la de un vertedero, es decir, yo siempre digo, para que se hagan una idea rápida, ustedes que han estudiado hidráulica, el vertedero escurre con una función, tiene un caudal que es función de h a la 3 medios. Y el orificio, cuando estamos en un conducto, vendría a ser el caso similar,
tiene un escurrimiento Q que crece con h a la 1/2. Entonces, resulta que para que salga el caudal que salía para un determinado nivel de agua, ahora vamos a necesitar un nivel de agua muchísimo más grande. El nivel de agua que salía a superficie libre por el cauce natural tiene su equivalente en esta otra altura. ¿Y qué quiere decir? ¿Que se inundan todos estos? Bueno, los que estén aguas arriba de la obra de toma del pluvial se van a inundar de esa manera. Entonces, si la única solución para que se vaya el agua es que entre en ese conducto a través del alcantarillado de la ciudad se va a ahogar. Muy bien, qué fantástico. Entonces, ¿qué van a decir? Hagamos conductos más grandes. Y acá empezamos a hacer agua, porque podemos hacer conductos más grandes. ¿Se justifica? ¿Podemos? ¿Cuánto más grandes los podemos hacer? ¿Cuál es la crecida de diseño para un sistema pluvial? Bueno, típicamente está en el orden de los 10 años, el tiempo de recurrencia, el periodo de retorno. Ah, pero es muy poco. Bueno, sí, en realidad es poco o es mucho, según como se lo quiera ver. De hecho, hacer un sistema pluvial para una ciudad con un periodo de retorno de 50 años nos va a dar unas obras imposibles de pagar, pero absolutamente descabelladas en tamaño. Entonces, ¿está mal lo de 10 años? No, no está mal. Lo que está mal es una evaluación que no ha considerado la realidad del sistema. Porque la realidad de nuestro sistema tiene que ver con esto. ¿Cuántos días por año llueve 5 milímetros o más en Comodoro Rivadavia, o en Trelew, o en Puerto Madryn, o en Arroyo Verde, donde se llevó el puente? 15 días al año. Entonces, la pregunta que yo les hago es, sí, pero ¿no nos bancamos 15 días al año con escurrimiento de agua por las calles? ¿Por qué tenemos que hacer estos conductos? Porque el ingeniero que nos vendió la idea de los conductos es un ingeniero que venía de trabajar en Formosa. Es un ingeniero de clima húmedo, donde en vez de 15 días al año son 100 días al año y el tratamiento tiene otra configuración totalmente distinta. Entonces, el problema se debe resolver de acuerdo a criterios que estén absolutamente vinculados a la realidad local. Fíjense las características principales de los conductos cerrados en los sistemas pluviales. Escasa capacidad, rigidez hidráulica. La rigidez hidráulica es la forma como se expresa aquello de que cuando el conducto se llena, para que incremente el caudal necesita un gran incremento de altura. Después tenemos la obstrucción de bocas de tormenta, por supuesto, alto costo, dificultad de mantenimiento, pérdida de las vías naturales de drenaje porque se rellena todo el resto, aumento del riesgo de inundación para eventos de recurrencia mayor a la de proyecto. Permítanme que les diga que Trelew se va a inundar. Mucho peor de lo que fue la inundación que pueda recordar alguno del año 98 o cosas por el estilo. Porque a Trelew la han llenado de conductos pluviales haciendo exactamente lo que dice esta explicación. Esos conductos además en la mayoría de los casos son inaccesibles y no tienen el tamaño suficiente para que puedan ser limpiados, o sea que se están llenando de barro que se va a endurecer adecuadamente adentro de esos conductos y no van a tener ni la capacidad ni la eficiencia hidráulica previstas.